demos un poco de espera para que se haga ese empalme bien, sepamos cuáles fueron los acuerdos que se hicieron con la profe Giovanna, qué cosas ella ya calificó y qué no ha calificado para saber desde dónde partimos y de ahí la profe Catalina los podrá orientar mucho mejor. Vale, ustedes tienen un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram un grupo de algo de esta asignatura con la profe Joana. De WhatsApp, No, profe. profe, es un grupo general. Ok, ¿alguien me puede enviar el link? Yo me voy a unir y mañana hablo con la profe Joana a ver si me puede dejar el admin de ese grupo para que las dudas que sean técnicas y que sean más de cosas muy puntuales pero técnicas se las pueda orientar ya directamente yo. Entonces, si quieren, alguien déjeme el link del grupo por acá, yo me uno y mañana le escribo más tarde, le escribo a la profe Joana para que pues me dé la posibilidad de ser administrador de ese grupo, ¿vale? De paso, estamos 9. Se supone que somos muchos más, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, igual, la clase originalmente era el sábado pasado, yo no pude estar por problemas médicos y la dejamos para el día de hoy. Lógicamente, muy probablemente algunos pues ya tenían cosas programadas para hoy, así que pues verán esta grabación. Los que estamos acá, y les recomiendo mucho, aprovechen sobre todo las semanas que siguen, porque con este inconveniente que pasó pues de saltar a una nueva persona que nos ayuda a tutorizar, pues de pronto ralentice un poco más todas las dudas que sean técnicas y que aprovechemos este espacio. En cuanto a lo que llevamos visto, de lo que sea, ¿qué dudas hay? Mucho. ¿Ninguna duda? ¿Nada? Profe, profe, he tenido inconvenientes es con el movimiento del personaje, que el bucle, Mm, sino que no estoy en mi equipo, estoy desde otro lado. ok, o sea, no tienes forma de compartir. No, señor, no tengo el archivo acá, mi mano. Vale, listo. Si tienen alguna duda que no, y no pueden compartir el proyecto, yo creo que lo mejor es que graben un video. Cuando yo esté en el grupo, ahí sí me pregunten directamente a mí y mandan como el video para que yo lo pueda entender un poco mejor. ¿Listo? Si es necesario y si muchas personas tienen la misma duda, hacemos una tutoría síncrona, como un espacio como esto, como este, Eso. ¿vale? Porfa, envíenme quien sea, envíenme el link del grupo por el chat. Ya, si pueden, porfa, quien sea. Profe, para otra inquietud, Sí, este es, si no estoy mal, este es la semana 5, ¿cierto? sí. Donde ya hay que entregar ya el trabajo final, completo, En teoría, de sí. acuerdo, pues, de acuerdo con todos los requerimientos de esta última semana, donde finaliza, donde el manejo de escenas con colisionadores, ¿cierto? Entonces, hasta ahí viene el trabajo. Sí, en teoría, en la semana 5 terminamos realidad virtual. Recuerden, esta asignatura se compone de como dos asignaturas grandes que se juntan en una sola. Por eso es tan larga. Así que es el trabajo final de lo que corresponde de realidad virtual. Las 3 semanas que siguen es realidad aumentada y se hace otro trabajo que puede estar relacionado con lo que ustedes ya han hecho o pueden proponer algo totalmente nuevo. La diferencia está en que lo de realidad aumentada es 1000 veces más sencillo. ¿Listo? Mi recomendación ahora que de una compañera preguntaba que había un acuerdo de que se entregara todo al final. Siempre se ha abierto esa posibilidad porque pues entiende que ustedes tienen otras asignaturas y tienen otros trabajos repesados, pero mi consejo es que no lo hagan. Traten de entregar lo que ya se ha visto, porque o si no van a sufrir al final mucho, ¿vale?
Entonces, si ya pueden ir comenzando a entregar cosas, háganlo de una vez. En esta semana vamos a ver los temas de la semana 5, ¿vale? Yo les voy a compartir los scripts como copialina, igual que hice la anterior vez, se los comparto por acá. Pues la idea es que sea una ventaja como para las personas que están en las sesiones y que toman el tiempo de estar en las sesiones, pero pues yo sé que a la larga lo pueden compartir con los otros compañeros y va a estar bien, sin problema. ¿Listo? Entonces, si no hay más duda, si no hay ninguna duda de lo que hemos visto, yo voy a seguir avanzando, Profe, ¿vale? una dudita técnica. Sí, dime. ¿Cómo, cómo hace en el Innova dice que hay que enviarle o tener el archivo empaquetado? Mm, ¿Cómo sería eso? vale, vamos a hacer algo. Voy aquí a dejar crear. Acabo de abrir un proyecto nuevo, totalmente nuevo. ¿Listo? Voy a crear un plano y voy a crear un cubo para que podamos trabajar. Ahora, imaginemos que yo aquí ya hice varias cosas, hice animaciones, hice varios scripts, puse materiales con textura, en fin. ¿Cómo empaqueto el proyecto? Ustedes se van a la carpeta de assets, ¿m? Y hay una carpeta, entre todas las que ustedes ahí han creado bien organizadamente, hay una que se llama escenas. ¿M? Le dan doble clic y van a ver un archivo de escena. Este tema de las escenas lo trabajamos creo que la clase pasada, qué era una escena y cómo crear. Esto no está en la parte de los videos, está más adelante. De hecho, está en la semana 5, pero nos adelantamos. Bien, para empaquetar la escena, ustedes le dan clic derecho a ese archivo, se van a donde dice Export Package, exportar paquete, le dan clic ahí y le saldrá esta ventanita. Esta ventanita aparecerá todos los elementos que tengan en su escena, o sea, materiales, las animaciones que hayan creado, los modelos que hayan traído, las texturas que hayan traído el proyecto, los scripts, todo saldrá aquí en una lista. En este caso, como es un proyecto recién abierto, pues yo solamente tengo el archivo de la escena. No tengo nada más, porque el proyecto no tiene nada más. Pero si yo tuviera más elementos, aparecerían aquí. En esta ventana, yo veré que todo lo que esté en el proyecto tenga un chulito. ¿Sí? Todo esté chuleado. Y después de que verifique que todo esté chuleado, le doy en exportar. Él me va a preguntar dónde quiero guardar ese exportado. Y eligen cualquier ubicación, una carpeta, la que sea, lo nombran, digamos, versión 1 y le dan guardar. Aquí fue rápido porque pues es una escena nueva, así que no tiene ningún elemento. Pero si su proyecto tiene muchos más elementos, pues aparecerá una pantallita de carga y cuando termine, les mostrará dónde quedó guardado y quedará un archivo como este, con el icono de Unity y con el nombre del archivo. Este es el archivo empaquetado. ¿Listo? Este archivo contiene toda la información de su proyecto, o sea, es una copia prácticamente de seguridad. Si ustedes dañan su proyecto o algo, pueden luego este archivo desempaquetarlo para, eh, para poder abrir el proyecto en la copia de seguridad que hayan guardado. ¿Listo? ¿Cómo traigo un proyecto que yo haya empaquetado? Es el mismo proceso, pero a la inversa. Tengo que abrir un proyecto nuevo. La condición es que para desempaquetar un proyecto que yo haya empaquetado, tengo que crear un nuevo proyecto y tiene que estar en la misma configuración en el proyecto que yo empaqueté. Así que si yo este proyecto que empaqueté lo hice en esta plantilla y en esta versión de Unity, pues tendré que crear un proyecto en la misma plantilla y en la misma versión. Una vez se abra, yo le doy clic derecho nuevamente a la escena y en vez de exportar le digo importar y le doy clic en la única opción que me sale, paquete customizado. Aquí buscaré ese archivo que quiero desempaquetar y le doy en abrir. Él mostrará una ventanita donde estará todos los elementos nuevos que va a traer a este proyecto abierto y aparecerán todos los elementos que ustedes hayan empaquetado en ese archivo que estaba ahí guardado en el escritorio. Claro, como es el mismo archivo, pues no hay nada que traer porque ya todo está. Entonces me dice que no hay nada que importar. Cuando terminen, pues les mostrará aquí
el proyecto, ya nuevo. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿O repaso algo? Bueno, entonces asumo que se entiende. Bien, Profe, una cuestión, profe. Es que estaba sí. tratando de mirar lo del enlace del grupo y creo que a nosotros no nos deja mirar el enlace del grupo para compartirlo. Vale, listo, no hay problema. Yo le escribo a la profe Joana a ver si me puede enviar el enlace a mí. ¿Vale? ¿Listo? Gracias. Mañana lo resolvemos, no hay problema. Vale, entonces, esta semana vamos a ver estas cuatro funciones. Elementos emergentes con detector de colisión, control de escenas por botón de interfaz, elementos emergentes con entrada de teclado. Cada vez que diga entrada de teclado se refiere a que yo primo una tecla. Y cambio de escena por detector o colisionado. Son estas una, dos, tres, cuatro funciones. ¿Vale? Entonces, si alguien me va a seguir, voy a compartirles este enlace por aquí en el chat y puedo acceder a esos archivos. ¿Vale? Para que hagan el ejercicio de copiar y pegar. Como el tiempo es corto, voy a explicarlo muy por encima, pero toda la explicación ya está en o sea, lo que ocurre en el código, toda la explicación está en los videos de la semana. ¿Listo? Entonces, como la idea en esta semana es que incorporemos audio, incorporemos elementos visuales, de pronto algún video, en esa carpeta que les acabo de colgar, solamente para el ejemplo que les estoy dando, les puse esta carpeta, que son elementos para la escena. Y tiene archivos de audio, una imagen en PNG y un video, pero solamente para que lo probemos. ¿Listo? Entonces yo voy a descargar el video y voy a descargar el audio de la alerta y descargar la imagen del logo de la universidad. ¿Listo? Bien. Entonces, dejemos como habíamos visto la vez pasada que podíamos mover un personaje. Voy a tomar una cápsula, la ubico en el centro, chun, chun, y este va a ser mi personaje. ¿Vale? Lo voy a renombrar como personaje. Guardo. Listo. Vale. Entonces, ¿qué necesito para que el personaje colisione con otro elemento? Collider Los por Que, Collider. que los dos tengan un colisionador. El plano ya tiene uno, pero por lo general está desactivado. Voy a quitarle el Mesh Collider y voy a ponerle el que ya conocemos, un Box Collider. ¿Listo? Y tiene esa linecita verde que casi ni se ve, pero pues da el límite del plano. Ya tiene que nuestro personaje choque contra el suelo. Y el personaje ya tiene un colisionador, porque es un elemento que yo creé desde Unity y ya tiene incorporado un colisionador. Ahora, si le doy play, todo se quedará estático, ¿cierto? ¿Qué necesito para que mi personaje tenga gravedad? Y Git Body, Tiene que tener el componente de rigid body. Ahora si le doy play, caerá y chocará contra el plano porque el plano tiene colisionado. Bien. Quiero que la cámara esté detrás y la cámara siga a mi personaje. Esto es casi un repaso de la semana pasada. La pongo detrás y la voy a apuntar. Y la ubicamos un poquito mejor. La ponemos acá y la subimos. Y la voy a decir que mire para abajo. Listo. ¿Qué necesito para que la cámara siga todo el tiempo a mi personaje? ¿Qué es lo que hacía? ya, Moverla hasta el personaje, la cámara. Incluirla como un hijo, creo que es el término. hacer la hija, Listo. hacer la cámara Eh, hija de la... la cámara hija del personaje. Ahora, si muevo personaje, la cámara se desplaza, ¿cierto?
Listo. Ponemos acá. Ahora necesitamos un script para que se moviera el personaje. Entonces vamos a crear una carpeta que la usaremos en todos los ejercicios de esta clase. Llamada es listo. Y creamos un script que llamaremos movimiento. Y mientras carga. Yo les pasé la semana pasada una carpeta con los scripts que trabajamos la semana 4, ¿cierto? Entonces, pues voy a hacer lo que les expliqué que se podía hacer, que era copiar esa copia lina, entre comillas, añadirla a este script, me cargo todo esto de acá. ¿Y qué tenía que tener en cuenta para que funcione el script y no tenga algún error raro? ¿Qué tenía que conseguir con qué? Nombre de la clase con el archivo. Exacto, se llama listo. Segundo, que creo que copié el que no era. Sí, copié el que no era. Es este de acá. Ya, gracias. Listo. Y ahora sí, todo esto lo elimino. Pego y se llama no. Y guardamos y esperamos a que él verifique que este funcione. Listo. Y se lo añado a mi personaje. ¿Cierto? Va a pasar algo. Recordemos que en estos tres decían el eje el cual iba a ser afectado con la tecla y el eje que se mueve es el eje Z, ¿cierto? Así que este se va a mover de esta forma. Hacia adelante va a ser así. Entonces esta cámara está mal ubicada. Está mal orientado el personaje. Vamos a ubicar esta detrás. Shun, y todo el personaje lo vamos a mover, que mire hacia el cuello. Y probamos. Le damos play. Listo, ya se nos mueve y gira. Listo. Lo principal de la semana ya está. Ahora, vamos a hacer un par de cosas antes de ver los scripts como tal de esta semana. Vamos a ver el tema de audios, que es algo muy fácil de incorporar. Pues voy a crear una carpeta llamada sonidos y aquí vamos a traer los sonidos que queramos poner, ¿vale? Los sonidos son un asset, quiere decir que es un archivo externo, ¿sí? Es un archivo externo como los elementos 3D que yo traía y todo esto, pero que yo añado, ¿sí? Entonces yo busco el archivo de audio y lo arrastro acá. Y él ya me lo detecta como un archivo de audio y incluso lo puedo escuchar acá. Creo que yo no estoy compartiendo audio, pero si el micrófono lo alcanza a escuchar, ese sonido de alerta es un pito que suena. Y ahora voy a buscar un audio de fondo que tenga una musiquita, la que sea. A ver, chan, chan, chan. Vale, creo que no tengo ninguna música descargada, así que vamos a hacer algo. Vamos a ir a la carpeta y creo que esta puede funcionar. Entonces, voy a descargar este audio, lo busco en la carpeta que haya descargado y aquí lo traigo acá.
Listo. Entonces, para que un audio suene, digamos que aquí se escucha solamente es un sonido ambiental de bosque. Y si ustedes están siguiendo el ejercicio, solamente con que le den play aquí lo pueden escuchar. Pero para incorporarlo en mi proyecto necesito este audio, añadirlo a algún elemento que esté ya dentro de mi escena. ¿Mm? Entonces, lo mejor es colocarlo a un elemento que todo el tiempo esté activo en la escena. Por ejemplo, el suelo o, por ejemplo, la propia cámara. Si es un sonido ambiental que yo quiero que todo el momento se esté reproduciendo de fondo. Entonces, se lo podemos añadir a la cámara. El audio que yo añada es un componente. Recuerden que aquí todo funciona por componentes. Cada componente le añade una función adicional al objeto de juego que yo esté seleccionando. Entonces vamos a buscar un componente que se llama audio source, este de acá. Ese componente nos pide un asset de audio que ya tenemos acá. Entonces voy a tomar este y se lo voy a poner en este espacio. Y aquí ya lo llamo. Los otros elementos que aparecen aquí para configurarlo es para configurar ese audio. Entonces, si yo quiero que suene más o menos fuerte, subirle el volumen, cambiarle el pitch, cambiar el efecto de estéreo, que suene más por un parlante u otro. Todos estos son como elementos de edición de audio. De pronto, lo interesante en este caso será el que dice loop. Cuando acabe el sonido del bosque, es un audio como de 1 minuto, pues se vuelve desde el principio y todo el tiempo suena ese audio. ¿Listo? Vean, como lo hice en la cámara por defecto trae este componente que se llama Audio Listener. Es como el micrófono de la cámara. Entonces, para que se escuche cualquier audio en mi juego, la cámara tiene que tener este componente. Por defecto ya la tiene. Pero si su cámara no la tiene, no tiene esto que dice Audio Listener, lo pueden añadir. Lo buscan audio y buscan el que se llama Audio Listener. ¿Listo? Solamente necesita uno y tiene que ser la cámara. Ahora, pues cuando le den play, no creo que se alcance a escuchar, pero tengamos fe. Sonará el sonido del bosque. ¿Listo? Bien. Aquí ya supimos añadir un audio, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que este personaje avance y cuando esté cerca al cubo, aparezca otro elemento. Digamos que aparece una esfera arriba, como una alerta. ¿Mm? Pero solamente cuando esté cerca del cubo. Cuando se aleje, esa alerta desaparezca. ¿Listo? Entonces, para que eso nos funcione, tenemos que crear una zona alrededor, que es la zona que va a detectar si nuestro personaje entró a esa zona o no. Es como si fuera un perímetro de seguridad, llamémoslo así. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos nos servían para esos perímetros? Los colliders, ¿cierto? El collider detecta una colisión, pero también puede detectar que un objeto entre dentro de él o no. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un cubo que ya tiene un collider cuando lo creamos en Unity, pero nosotros podemos decirle que no me muestre la geometría del cubo, solamente me muestre el colisionador. Entonces, vean que este componente que se llama Mesh Renderer es el que permite ver el cubo. Si lo desactivo, ya no veo el cubo, pero sí veo el colisionador que tenía. ¿Mm? Y yo lo creo casi siempre con un cubo, porque casi siempre lo que hago es primero ver el tamaño del colisionador, que es más sencillo editando el cubo directamente, y luego desactivo, que se pueda ver como tal el cubo, y solamente me queda el colisionador. Igual, yo lo podría editar activando esta opción y moviendo cada uno de los espacios, pero a veces uno se complica más. Digamos que es la misma fórmula que es el mismo resultado, pero con diferentes fórmulas. ¿Listo? Importante nombrarlo, porque como no es un elemento visible, ¿sí? Solamente lo podré encontrar en mi lista de objetos de la escena. Entonces ahí sí va a ser muy importante nombrarlo. Entonces vamos a llamarlo detector. ¿Vale? Aquí lo que yo haría sería que el detector sea hijo del cubo, para que cuando yo mueva mi cubo, se mueva también ese detector.
¿Listo? Y ahora necesito crear un elemento nuevo que sea el elemento que va a aparecer. Entonces voy a crear para el ejemplo una esfera y la traigo más cerquita y la esfera la voy a poner aquí arriba. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la idea? Recuerden que en la clase pasada nosotros vimos que estos elementos que tenemos aquí, estos objetos de juego, se pueden desactivar o activar en la escena. Y en la parte, el inspector, en la ventana de propiedades, que es el mismo inspector, la primera opción que me muestra el nombre del elemento que tengo seleccionado, hay una casillita. Si está chuleada es que está dentro de la escena, pero si quito la palomita, si quito el chulo, como que la desactiva y se vuelve como un gris más oscuro. Lo que vamos a hacer es jugar con esta opción. Vamos a hacer que cuando el personaje entre dentro de este detector, el script haga que únicamente si el personaje está dentro del detector, esta opción de aquí se desactive y que cuando el personaje salga de esa área del detector, se vuelva a activar. Con eso es lo que vamos a jugar. Recuerden que los scripts lo que hacen, lo que nos permiten hacer es acceder a estas opciones que yo ya puedo hacerlo desde mi rol de creador. ¿Mm? El script lo que me va a permitir es que cualquier otro elemento pueda afectar cualquiera de estas opciones que yo tengo acá. Lo que vamos a hacer es encontrar esta opción y desactivarla, pero únicamente si se cumple esa condición de que el personaje entre en esa zona de detección. Listo, esa es la lógica del script. Ahora, vamos a ver el script que nos sirve para eso. Elementos emergentes con detector de colisión. Entonces ahí está la copia línea. Entremos a la carpeta de script y vamos a crear un script nuevo y llamémoslo no, pongámoslo a aparecer con, no, aparecer con detector. Listo. Esperemos a que vea que el script lo creó bien. Mientras yo voy a cerrar el que ya creamos de movimiento y abrimos ese script. Y es un script nuevo. O sea, tiene todo lo que trae por defecto cuando se crea uno. Y vamos a hacer lo que les expliqué. La clase pasada, que podemos tomar esto, copiarlo y pegarlo en nuestro script. Pero recuerden, lo ideal es que el nombre de la clase corresponda al nombre del script. Voy a copiar este nombre y lo voy a poner como nombre de la clase. Listo. Casi todos los scripts de esta semana tienen una lógica parecida. Entonces, lo que ocurre en este script, se crea un campo. Este serialize file es un campo que se va a crear desde el editor de Unity que me permitirá añadir elementos que estén en la escena, pero desde Unity, que yo pueda tomar un elemento de acá y añadirme a crear un campo que me permita añadir esos elementos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo bien podría decirle directamente el nombre del elemento que quiero que aparezca, que se llama esfera. Pero para ahorrarme ese paso de tener que editarlo acá cada vez que yo creo un elemento, simplemente le digo con esta instrucción de que me cree un campo para poder poner el elemento directamente y que ahora en adelante ese campo va a tener este nombre. Y así lo va a llamar en el código. ¿Vale? Ahora, lo que ocurre es una instrucción sencilla. Vean que yo les dije, únicamente si el personaje está dentro de este campo, aparece el objeto. Entonces creo que ya uno lo diciéndolo sabe cómo lo podría hacer. Es una condición que yo le estoy colocando. Si el personaje está dentro del detector de ese campo, aparece el objeto. Y eso es lo que pasa en el script. Es una condicional. Si el objeto de juego que tenga el tag player está
dentro del espacio, el objeto emergente, que es el que yo estoy llamando acá, va a cambiar de su estado del que esté, va a cambiar a estado verdadero. ¿Listo? Vean que aquí hay algo adicional. Dice que el objeto que entre dentro de ese campo tiene que tener el tag player. Quiere decir que mi personaje tengo que añadirle un tag de player. ¿Cómo hacía eso? Eso lo expliqué en la clase pasada. ¿Cómo le ponemos el tag? Profe, allá en la casilla de tag hay Ujú. que, ahí aparece como un más. Y ahí, Entonces uno le adicionar y le pone el nombre. vale, exacto. Aquí en la primera parte, tengo que seleccionar el personaje, ¿cierto? Para ver estas propiedades. En la primera parte hay una casita que dice tag. Ahí me tiene unos tags que por defecto ya creo Unity. Por defecto ya está el de Play. ¿Listo? Entonces le vamos a dar clic en Play. Y ahora este personaje tiene el tag de Player, tiene ese identificador de Play. ¿Listo? Bien. Revisemos qué más pasa. Entonces, si el objeto con el tag Player entra dentro de ese campo, el objeto emergente, que es el que estoy llamando, cambia a estado verdadero. Y ahora es lo contrario. ¿Mm? Si el objeto del tag que tenga ese tag sale, el objeto emergente va a cambiar a estado falso. Básicamente, solamente estoy jugando con esta opción de acá. ¿Listo? Lo que tuve que hacer con la copialina, editar es únicamente esto, pero no tuve que tocar nada más. Vamos a guardarlo. Y ahora, vean que antes de cumplir la condición, utiliza una función que se llama onTriggerEnter. Trigger. Todos los colisionadores, digamos el detector, tienen una opción que por defecto está desactivada y es indicar si este es un colisionador físico o si es un colisionador tipo trigger. ¿Mm? Cuando la activo, ya no va a impedir que el objeto avance a través de él, sino únicamente va a cumplir la función de avisar si otro objeto está dentro de ese campo. Entonces tengo que activarla dentro del objeto detector. Cuando la activo, ya estoy diciendo que este campo únicamente va a ver si otro objeto está dentro de él o si salió de él. Entonces lo activo. Y el código hace eso, que el elemento colisionador, que es tipo trigger, si está dentro, va a ejecutar esta línea de código, va a pasar esta condicional. Y si sale, va a pasar esta condicional. ¿Listo? Ya, lo tengo listo. La pregunta del millón sería, ¿a quién le agrego el script? ¿Al personaje, al elemento emergente, al cubo o al colisionador? ¿A quién se lo agrego? ¿A quién se lo agregarían? Depende, profe. Digamos, para el ejercicio del Innova yo se lo adicioné fue al jugador porque en sí es el que va a chocar con todo. Sí, pero el código está llamando a algo en particular. Está llamando a el objeto que yo le ponga a este código tiene que tener un colisionador de tipo trigger y es el que detecta. Entonces, ¿cuál sería? Al Al objeto cubo, con profe. ¿A qué? al cubo. Al cubo, profe. ¿A este cubo? Sí, señor, el que está detectando. Ya. Claro, pero vean que por lo menos en este ejercicio, el cubo tiene un colisionador físico, ¿cierto? Al collider de Que es ese. hijo de un detector. Quien tiene el colisionador que permite detectar si alguien entró o no es este GameObject, el detector, que tiene un colisionador tipo detector. Se lo tendría que agregar al detector. Entonces, se lo agrego al detector. Y cuando le agrego el script, vean que el script
ahora tiene una única opción que se llama objeto emergente y aquí me dice que no hay ningún objeto. Esta opción que ven acá es la que yo les expliqué que se crea con este campo. De hecho, tiene el mismo nombre, se llama objeto emergente y aquí se llama objeto emergente. ¿Qué me permite esto? Que yo le indique qué objeto quiero que aparezca. Podría incluso hacer desaparecer el personaje cuando entre. Pero en este caso vamos a hacer la esfera. Entonces tomo la esfera, la arrastro y la pongo acá. ¿Listo? Ese es el objeto que va a aparecer o desaparecer. ¿Listo? Voy a desaparecer, a desactivar. Y vamos a probar. Le voy a dar play y ahora no está. Pero cuando me acerque y entre dentro de ese detector, aparece la esfera. Y cuando me salga, desaparece. Aparece y desaparece. ¿Listo? Claro, ustedes respondieron, pues el cubo es el que está detectando, ¿cierto? El cubo es solamente la pista visual que yo me tengo que acercar a él, pero el detector es un elemento aparte, ¿cierto? Pero podemos hacer algo más simple. Podemos Profe, una pregunta. quitar. Sí, dime. ¿El tamaño del detector se puede manipular? O sea, yo Claro, podría hacer el detector el mismo tamaño del cubo. claro. Podría poner el detector tan pequeño como el cubo. Lo único es que pues tendría que chocar contra el cubo. Y en este caso sería un problema porque yo no puedo pasar a través del cubo, ¿cierto? Así que en ningún momento estaré como tal dentro de. Me puede generar algún problema, pero probemos. No, digamos que la detección no esté tan encima. Ah, pero sí funciona. Ah, se Claro, estrelló. porque choca, pero apenas me aleje Sí, un poquito, pues ya estará fuera. Pero porque listo. yo O le sea, cambié el tamaño del detector. ah, Vamos a sí, hacer ahí el una de- cosa que me quedo aquí y ahí- es bloquear esto. ¿Sí quedó claro? sí, señor. Listo. Antes de pasar al siguiente, yo creo un elemento externo que se llama detector y este elemento únicamente funciona como que tiene el collider de tipo trigger y es el que tiene el script, ¿cierto? Pero yo podría intentar esto. Podría eliminar ese detector y recordemos que un objeto puede tener varios colliders. Ya tiene un collider físico para que choque contra el cubo. Podría añadirle otro box collider y este ponerlo como trigger y editarlo. Tengo que asegurarme que estoy editando el correcto. Viendo las dimensiones, puedo asegurarme que estoy editando el que tiene tipo trigger. Y es casi la misma lógica, solamente que es más complicado de editar, pero es un objeto que tiene un collider físico y también tiene un collider más grandecito de tipo trigger, que solamente va a detectar el choque. Y ahora sí, en este caso, podría añadirle el script al mismo cubo, porque el cubo contiene ese collider de tipo trigger. Y le digo que aparezca la esfera. Y toca probarlo, porque quien quita de pronto aquí no me funcione. Toca siempre probar. Cada vez que pongan una función nueva, pruébenla que funcione. Listo. Es el mismo resultado. ¿Vale? Ese sería el primer script. Listo, Ahora, profe. vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer que la esfera tenga un audio. Un audio de los que yo traje acá. El audio de alerta, que es como un pito. Así el volumen a ver si se escucha. Ah, este, Las 7:49. un pito, ¿cierto? Entonces, como decíamos, la esfera le añado, selecciono la esfera, le añado un componente y el componente se llama audio source. Y él nos pide que le indiquemos qué audio le ponemos. Le ponemos este. Ahora, el audio no sonará
si el elemento está desactivado, pero cuando el elemento se active dentro de la escena, se va a reproducir, porque ese es como si yo hubiera aparecido el elemento y todos los componentes que tenga ese elemento van a funcionar tan pronto aparezca. ¿Qué creen que va a pasar? Tan pronto el detector detecte al jugador, se va a reproducir el sonido. Claro, porque va a aparecer la esfera y la esfera contiene el audio del pito. Entonces, cuando entre, suena. Y cada vez que entre, va a sonar. Vean que eso es un ejemplo simple, pero podría ser lo siguiente. Podría simplemente colocar un objeto del juego con el audio y no necesita tener nada visible. Como es el objeto, solamente contiene el audio, cuando aparezca reproducirá únicamente el audio. ¿Para qué me sirve? Imagínense que este fuera un personaje de su proyecto, que es una muñequita. Y la muñequita yo le grabo un audio que explica algún tema. ¿Mm? Digamos que aquí hay un árbol y la muñequita me va a explicar cuál es la familia de ese árbol, toda la botánica del árbol. Entonces, cuando yo como personaje me acerque, la muñequita va a comenzar a hablar, pero es porque está activando un objeto que contiene un audio source, y el audio source contiene el audio que yo grabé. ¿Mm? Es como si me acercara a un guía de museo. Funcionará de esa forma. Entonces, yo les muestro aquí ejercicios simples, pero vean que ustedes lo pueden extrapolar a lo que necesiten en su proyecto. ¿Vale? Bien. Está el primero y de paso ya respondimos de cómo agregar un audio, ¿cierto? Ahora, veamos cómo agregar un video. Para eso, vamos a crear un plano desde acá. Para videos que vayan a agregar en su juego, les aconsejo que lo hagan con un plano de Unity para que se proyecte de la mejor forma. Voy a colocarlo aquí en el centro y vamos a hacerlo más pequeñito. Listo. Imaginemos que es como una pantalla que va a aparecer. Entonces voy a rotar la pantalla. Y recuerden que en Unity se ven únicamente las normales positivas. Así que, pues como es un plano, solamente tiene una sola cara positiva y una cara negativa. Estoy viendo la cara negativa. La positiva está acá, entonces tengo que rotar. Listo. Va a ser como una pantalla. Ahora, los videos es igual que un audio. Son assets, es decir, componentes externos que yo traigo a mi proyecto. Así que creemos una carpeta que se llame video. La abrimos y dentro de esa carpeta vamos a poner el video que descargamos, este de acá. Profe, ¿qué formato el video? Yo aconsejo MP4. Es el formato más común. Si le doy clic aquí, me aparece la previsualización del video y lo puedo reproducir. ¿Listo? Pero ojo, para que yo pueda garantizar que puedo ver y escuchar y que todo el video funcione, tengo que un segundito, que ya no aparece esa opción. Bueno, vamos a activarla, vamos a irnos a la ventanita de Windows. Espérense. Vale. Vamos a ir a Default y vamos a activar esta opción que dice transcodificar, transcode, en donde dice Default. Antes aparecía una opción directamente acá, pero ahora aparece como en una casillita. Activamos esta opción y le damos en Apply. Lo que va a hacer es convertir el video a un formato universal para que se pueda reproducir en todas las plataformas. Eso nos garantiza de que se pueda reproducir en Windows y que podamos verlo y escucharlo bien cuando lo estemos viendo en el juego. ¿Listo? Si el video es muy largo
o muy pesado, esto se demorará un poquito más o se demorará un poquito menos. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a probar es que con una tecla aparezca este objeto de juego. Esta pantalla es un objeto de juego. ¿Mm? Entonces, lo que ya aprendimos como que nuestro jugador entre a un campo y entrando esto dentro de ese campo aparezca el objeto de juego. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando yo oprimo una tecla, aparezca ese objeto de juego. Esto ya no con un campo, sino con una tecla. Primero vamos a asegurarnos de que el video se agregue bien. Entonces, vamos a seleccionar la pantalla y al igual que el audio, el video requiere un componente que se llama Video Player y nos pide agregar un videoclip, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Lo agregamos. ¿Listo? Y por ahora solamente le vamos a dar play para asegurarnos de que se vea en la pantalla. Hola, amigos boteros. Listo. ¿Suena de algo el nombre de Nick Miner? Y nos sirve para reproducir el sonido. Se ve el video, aunque el plano quedó al revés. Entonces es fácil. Lo rotamos. Ahí ya se nos va a ver bien. Y vamos a hacer algo que se nos vea al lado. Sí. Le damos play y nos aseguramos de que se está viendo bien el video. Hola, amigos boteros. ¿Suena de algo el nombre de Nick Listo. Miner? Ahí se ve el video. Einstein la llamó. Ya funciona el video. Ahora, vamos a cambiar el nombre del plano. Siempre que agreguen un elemento, cambien el nombre. Vamos a llamarlo pantalla. Y vamos a hacer algo. Voy a hacer que la pantalla sea hijo de la esfera. ¿Para qué? Para que únicamente si la esfera aparece, yo pueda activar mi pantalla. Es decir, que si mi jugador no está dentro de esta zona, pues no puedo activar la pantalla porque la esfera está desactivada. Sí, es una cuestión como de lógica. Entonces, vamos a irnos al siguiente script. Vamos a cerrar este y vamos a irnos a este que es elementos emergentes con entrada de teclado. Lo abrimos y creo que ya ven que es muy parecido al otro, solamente que el if cambia a un get key, una entrada de teclado, y le indico el número del nombre de la tecla. Pongámoslo en práctica. Vamos a irnos acá, nuestra carpeta de script, creamos un script y llamémoslo pantalla. Mientras se crea, copiemos ese fragmentico, lo copiamos y abrimos nuestro script de pantalla, borramos este, lo pegamos y recuerden cambiar el nombre de la clase al mismo nombre del script. Pantalla. Ahora vean lo que hace. Nuevamente crea un campo que me permite indicarle qué objeto es el que quiero que aparezca. ¿Mm? Y dentro de ese campo, lo único que va a tomar en cuenta es si yo oprimo una tecla o no. Ya no necesita un collider, solamente que yo oprimo una tecla. Entonces, la condicional dice que si yo oprimo una tecla y el código de la tecla, es decir, como Unity llama a esa tecla es I, es decir, que si es la tecla I, el objeto que yo llame acá va a pasar a estado activo. Y si yo oprimo la tecla Escape, ese objeto va a pasar a estado falso. Es súper sencillo. ¿Mm? Profe, yo quiero que se active con otra tecla. Pues ustedes pueden ponerle W, P, cualquiera de las teclas que quieran. Si no saben, profe, yo quiero que sea la tecla Shift, ¿cómo la llama Unity? Pues fácil, ustedes copian K-Code y buscan el glosario de Unity que está en la documentación. ¿Mm? Si buscan K-Code Unity, él les dirá en una tabla todas las teclas que tienen en un teclado y cómo las llama Unity. ¿Vale?
ahí tienen como toda la tabla. ¿Listo? Entonces, si buscan una tecla súper rara, el scroll, algo, incluso un botón de un joystick, aquí les dice cómo la tienen que nombrar. Pero esta nomenclatura únicamente funciona bajo esta instrucción, get key, key code y el nombre. ¿Listo? Guardemos. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le tengo que agregar ese script? Las 8. ¿A quién se lo agregarían? Pueden agregárselo en realidad a cualquiera, exceptuando la pantalla, porque para que funcione, tiene que el script estar activo en la escena, es decir, a un objeto que esté activo. Yo se lo agregaría a la esfera. ¿Para qué? Para que si la esfera está activa, puedo acceder a este script y ya puedo acceder a que cuando oprimo una tecla, la pantalla se muestre y la puedo ocultar. ¿Cierto? Entonces, se lo agregué a la esfera. Aquí está el script. Y me pide un campo, que de hecho se llama pantalla informativa, porque en el script dice que ese campo se llame pantalla informativa. Y agrego la pantalla. Y voy a hacer algo. Voy a desactivar la pantalla y voy a desactivar la esfera. ¿Por qué las desactivo las dos? Porque Unity toma en cuenta eso. Si yo activo la esfera, me activa la esfera, pero la pantalla sigue desactivada, porque la desactivé antes acá. ¿Vale? Entonces probemos. Le damos play. Entonces, primero me acerco y aparece la esfera. Y como la esfera contiene ese script, cuando oprima la tecla, voy a oprimir la tecla y el teclado, Hola, amigos. aparece la pantalla. Y el script decía que si le doy escape, desaparece. Desaparece. Hola, Aparece, amigos volteos. desaparece. ¿Vale? ¿Por qué se lo agrego a la esfera? Porque si oprimo la tecla I y la esfera no está en la escena, no va a aparecer la pantalla, tiene que aparecer la esfera. Y pues, para que aparezca la esfera, pues me tengo que acercar a mi cubo para que me muestre la esfera y ya pueda activar la pantalla. Entonces, en sus ejercicios, ¿cómo podrían aprovechar eso? Pues imagínense que nuevamente esta es una muñequita que explica la botánica de un árbol que está aquí puesto. Entonces, cuando me acerco, la muñequita va a sacar un letrerito o un audio que dice, te voy a explicar acerca de la botánica de ta, 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 de este árbol. Si oprimes la tecla I, te mostraré un video acerca de tal tema. El jugador ya sabe que tiene que oprimir la tecla I y al oprimirla aparece el video, que puede ser un video tutorial de cómo sembrar ese tipo de árbol o cómo cuidarlo o en qué zonas del país aparece. ¿Listo? Ahí ya lo extrapolan al ejercicio didáctico o pedagógico que estén haciendo. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O todas las dudas? Y no entendieron nada. También, profe, hay que ponerlo en práctica. Uy, no te escucho. Se te oye muy cortado. No que se entendió bien, sino que al momento de la práctica es cuando uno va, por lo menos he estado intentando hacerlo al tiempo, pero mi computador va paso de tortuga. Ok, vale. Bueno, ahí sí toca que tengas un poquito de paciencia. Si el problema es del compu. Recuerda, si el compu es lento, trabajar en esta plantilla, en la que es 3D normal. Los scripts van a correr. Sé que en los videos trabajamos una que es esta, pero esta solamente si queremos hacer que estéticamente se vea más bonito, con materiales más avanzados. Pero los scripts van a correr bien en cualquiera de las plantillas. Entonces, en la 3D normal, que es más livianita, te van a funcionar perfectamente. ¿Listo? Bien. Creo que nos queda media hora, ¿cierto? ¿Alguien me confirma? ¿Nos Y queda profe, media hora? Vale, listo. sí, sí. Bien.
En esta media hora vamos a explicar lo que son las interfaces. ¿Listo? La interfaz es los elementos que tengo alrededor de lo que yo veo en el juego y que me sirven para guiarme. ¿Mm? Bien, entonces, para crear una interfaz, yo tengo que crear un nuevo objeto de juego que se llama Canva en Unity. Entonces le doy clic derecho y ahora voy a irme a esta opción que dice UI, esta de acá, que se refiere a User Interface, interfaz de usuario, y voy a crear uno nuevo que se llama Canvas, este. En cualquier programa, Canvas se refiere a un espacio de trabajo, ¿m? Un área de trabajo. Por eso esa página de Canvas se llama así, es un espacio de trabajo para crear. Listo, aquí ya se creó. Y cuando lo creo, se agrega uno de más que se llama Event System. Este elemento que se llama Event System, no se les haga raro, no lo vayan a borrar. Este elemento permite que todas las funciones y botones que ponga en mi Canvas, en mi espacio de trabajo 2D para la interfaz, funcionen. Si elimino este, no me va a funcionar nada. Entonces ese, ignórenlo. Déjenlo ahí, tiene que estar en su escena. Bien, ahora, vean que se creó como un cuadrado gigante alrededor. Esto es normal, no lo tienen que escalar. Para poder editar ese espacio 2D y agregarle un logo, agregarle un texto, tenemos que cambiar aquí al espacio 2D. Le damos clic y nos cambia a la vista 2D y nos alejamos, nos alejamos hasta ver todo el área de trabajo. ¿Listo? Este cuadrado representa el área de la pantalla. ¿Sí? Eso representa. Creo que esto seguramente lo vieron cuando vieron Unity, pero 2D. Tuvieron que haberlo trabajado más o menos por este estilo. Bien, veamos cómo añadir una imagen. Entonces, lo primero, creemos una carpeta, se llama imagen, imágenes, y vamos a agregar alguna de las imágenes que descargamos, digamos el logo de la universidad. Vean que yo lo descargué en logo PNG, es decir, con transparencia. Ahora, para poder utilizar esta imagen dentro de Unity, tengo que convertirla. Tengo que convertirla en un formato especial para que detecte estas imágenes. Para hacerlo, selecciono la imagen, el asset de la imagen, y las opciones que me salen, hay una que se llama Texture Type, y de defecto la vamos a cambiar a la que se llama Sprite. Y vean que de hecho dice que es un elemento que es 2D para interfaz de usuario. 2D and UI. Entonces lo cambiamos a la que dice Sprite, esta de acá. Chun. ¿Listo? Cuando le demos clic en cualquier otra parte, nos va a decir que si este cambio queremos guardarlo para esta imagen. Y le damos guardar. ¿Listo? Y ahora sí podemos ver aquí la transparencia de la imagen. Voy a probar algo que no había probado antes. Creo que si arrastramos la imagen acá, no. Bien, no podemos hacerlo de siempre de arrastrarlo, porque si lo arrastramos, lo añadirá como un objeto de juego independiente. Si queremos que esté dentro de nuestro canvas, tenemos que darle clic derecho al canvas, ir a donde dice UI nuevamente, y hay una opción que se llama imagen. Le damos clic ahí. Y aparece este cuadrado. ¿Listo? Este cuadrado de pronto nos puede servir para poner un fondo. Por ejemplo, aquí que yo quiera poner que todo el fondo de la pantalla sea blanco. O sea, negro. Le podemos aquí cambiar el color. Incluso que sea medio transparente. O no sea transparente. ¿Vale? Podemos editar el tamaño del cuadrado, en fin. Pero aquí arriba nos dice que podemos agregar un sprite. Un sprite es esta imagen que convertimos de imagen a sprite. Entonces puedo tomar esta, arrastrarla y ponerla acá. Y vean que ahí aparece el logo. Claro, se va a adaptar a este tamaño. Y ahí sí toca un poco a ojo de buen cuero ajustarla a la dimensión original que se vea no tan estirada. Listo. La pregunta sería, profe, ¿cuál es la diferencia de tenerla acá a que yo la arrastre o que esté
como un elemento más de mi escena. Vean que si cambio el modo de juego, aparece aquí como marca de agua. Y cuando le dé play, aparecerá como un elemento como si fuera un sticker de la pantalla, que todo el tiempo está ahí puesto. ¿Sí ven? Todos estos elementos pertenecen a la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es todo lo que yo veo en mi interfaz. ¿Listo? Entonces me sirve para poner aquí el nombre del logo de la universidad o el nombre del juego o un botón. También puede ser. ¿Listo? Así añadimos una imagen. ¿Vale? Vean que si la muevo, por ejemplo, aquí arriba, pues aquí me cambia aquí arriba. ¿Vale? Bien, añadimos una imagen. Profe, quiero marcarlo. Entonces quiero poner mi nombre. Yo puedo añadir también en el canvas un texto. Le doy clic derecho en el canvas, bajo, y en donde dice UI, que me muestra lo que yo puedo agregar, hay uno que se llama texto. Se llama text-text mesh pro. Si le doy clic ahí, me aparece esta ventanita. ¿Por qué? Porque esta es una función de texto un poquito más avanzada. Entonces trae librerías que no están originalmente incorporadas en el proyecto. Para que no se confundan, solamente le dan clic aquí en donde dice import tmp, esperan a que cargue y cuando cargue podemos cerrar esta ventanita. ¿Listo? Y vean que trae un cuadro como de texto. Sí, y lo puedo mover. Y el texto lo puedo cambiar acá. Puedo ponerle mi nombre. Digamos, lo puedo marcar acá. Y todas las opciones de texto son como las que ya conocemos. Ponerle negrillas, ponerle subrayado, quitarle negrillas. Puedo cambiar el color de texto a negro o a rojo o al color que yo quiera. Aquí puedo agregar hasta un párrafo, cambiarlo alineado al centro, justificado a la derecha. Aquí ya es como ustedes lo editen. El tamaño de la fuente, puedo poner 12, puedo poner 20, como yo quiera. ¿Listo? Y este texto, pues me aparece aquí todo el tiempo. Es como si lo hubiera agregado acá. ¿Vale? Va a quedar feo, pero digamos, para que se entienda, lo voy a dejar ahí verdecito. Listo. Ahí ya creé una interfaz de usuario. Vean qué interesante. Yo podría hacer lo siguiente. Les voy a poner, a ver, quién me está prestando atención y quién es lo suficientemente listo para que me responda. Un reto mental. Imaginemos, para regresar a ver mi escena como la estaba viendo, tengo que desactivar el modo 2D, o sea, le vuelvo a dar clic aquí en 2D, y con que le dé doble clic a cualquier elemento de mi escena como el cubo, él me hace el zoom al cubo, y ahí ya no me pierdo. Ahora, ¿cómo harían ustedes para que cuando yo entre dentro de mi colisionador aparezca un letrerito que diga oprime la tecla I? ¿Qué harían ustedes? Canva. Sí, tenemos un Canva. Ya lo tenemos. Recuerden, todo lo que está acá son objetos de juego. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué me diría paso a paso así rápidamente? ¿Cómo lo harían? Profe, Profe, crear pensaría yo que crear un plano y a partir del plano crear un hijo que sea un Canvas y ahí en el Canvas pues agregar los textos o lo que yo quiero que muestre. Pienso yo pues. Vale, va por ahí. Te podrías ahorrar el paso del plano, porque el texto ya es un elemento de juego. ¿Quién complementa la respuesta? Agregar un texto de juego y colocárselo al detector propio. Que cuando Bien, el detector encuentra al jugador, el jugador llegue al detector, se active ese texto. bien. Sí, esa es la respuesta. Sí son elementos que aparecen acá, pero son elementos de juego también. Así que es como si yo también pudiese jugar con esto, ¿cierto? Activarlos y desactivarlos. También
¿Quién respondió el Canvas? También yo puedo desactivar todo el Canvas y como el Canvas contiene los textos, pues se desactivan los textos. Pero en vez de desactivar el Canvas, puedo directamente desactivar el texto o activarlo el que yo quiera. Entonces podemos hacer ese ejercicio. Digamos que el usuario sabe, nosotros como desarrolladores del juego, sabemos que si oprimimos la tecla ahí funciona. Pero si una persona que no conoce el juego entra, no sabrá qué tecla oprimir, ¿cierto? Para que aparezca el video. Entonces tengo que poner un texto que diga qué tecla tiene que oprimir. Entonces fácil. Cambiamos a 2D. Le damos doble clic al canvas para que me muestre todo. Y vamos a agregar un texto, ¿cierto? Y el texto le vamos a poner oprime la tecla y listo. Ponemos acá, lo ponemos al centro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que cuando entre dentro de ese detector, este texto aparezca. Por defecto lo vamos a dejar desactivado y cuando entre, al igual que aparece la esfera, aparezca el texto. ¿Por qué no lo podemos hacer hijo de la esfera? Para ahorrarnos ese paso. Porque si lo hacemos hijo de la esfera, ya no nos funciona. Todos los elementos que sean de la interfaz de usuario tienen que ser hijos del Canva, sí o sí. Si no, no los va a mostrar. Tiene que ser como tal hijo del Canva. ¿Vale? Entonces, para que lo sepan. Listo. Entonces, vean que cada vez que agrego un texto se llama igual. Conviene poner el nombre del elemento. Entonces, digamos que se llama texto oprimir tecla y listo. Y así ya sabemos que este texto es el que se activa. Lo desactivamos. Y ahora cambiamos, bueno, ni siquiera tenemos que cambiar. Vamos al cubo, que era el que tenía ese colisionador. Voy a cambiarlo para que no se me vayan a perder. Vamos al cubo, que era el que tenía ese colisionador, ¿cierto? Y yo le puedo agregar el mismo script que ya tengo varias veces. Como aquí ya aparece la esfera, pues si yo arrastro el texto, pues tendría que reemplazarlo por la esfera, ¿no? Pues no importa. Podemos hacer es que agregar el escribir a pantalla. Perdón, ¿dónde está el cubo? El script era aparecer con detector, entonces ya sé que este script me sirve para aparecer cualquier elemento con el detector. Y llamo al texto. Acá. Listo. Cuando entra dentro del detector, aparecerá la esfera y aparecerá el letrero. Esa es la lógica. ¿Lo vemos? Ahí está el texto. Sé que es blanco con blanco, pero ahí está. Entonces, vale. El jugador sabe, vale, tengo que oprimir la tecla ahí. Y la oprimo. Y ahí ya puede ver el video. En teoría yo debería poner otro que dijera oprime la tecla Escape para cerrar el video o algo por el estilo. ¿Vale? Entonces vean que el mismo script que creamos nos sirve para más cosas. Digamos que es una función básica, pero dependiendo cómo lo utilicemos, y así es para todos los scripts, dependiendo cómo lo utilicemos, nos puede servir para hacer cosas más interesantes, solamente pensando cómo hacerlas. ¿Sí? Bien, listo. Creamos el Canvas, ya sabemos que es un Canvas, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poner letreros en pantalla y eso. Ahora, en los últimos scripts de la semana, vemos control de escenas por interfaz y cambio de escenas por detector. ¿Vale? Voy a hacer algo diferente para esto. Vamos a imaginar que en esta materia, porque fue muy complicado, nunca les di estos dos scripts. ¿Listo? Nunca se los di. Solamente les di los que ya vimos. Y ustedes me dicen, profe, yo quiero que cuando mi jugador esté, caiga de este plano, aparezca una pantalla que diga, perdiste. ¿Listo? Bien. Lo que yo haría, si no tuviera como esa información de la asignatura, sería, lo podemos hacer con una escena nueva
una escena que únicamente contenga esa pantalla y que cuando caiga, cambie a esa escena. O que cuando caiga del plano aparezca un canvas, ¿cierto? Y el canvas me muestre todo lo de la pantalla. De las dos formas puede funcionar. Mm, si lo hacemos con la segunda solución, lo único que necesitaría es lo que ya sabemos, ¿cierto? Solamente necesitaría agregar un elemento como un cubo que va a ser como el colisionador. Pongo acá y lo voy a hacer bien grande. Y lo voy a poner debajo del plano. ¿Por qué lo pongo debajo? Voy a desactivar que se vea el cubo y solamente me queda el colisionador. Porque si mi personaje llega al borde, pues se va a caer. Y si cae, en algún momento va a tocar ese cubo, ¿cierto? Y al tocar el cubo, yo puedo decirle que active un elemento que sea un canvas que contenga el letrero que diga perdiste, ¿cierto? No necesitaría aprender nada más. Ya con lo que sé, puedo hacer que por lo menos el jugador le salga una pantalla que diga perdiste. Ahora, hagámoslo como está como se propone inicialmente en los videos, que cuando toque ese colisionador de abajo, cuando mi personaje toque este colisionador, me cambia a otra escena. Sí, las escenas yo puedo tener varias en un juego y puedo cambiar, que el jugador vaya navegando entre una y otra escena. De hecho, las escenas sirven para los niveles en un juego, que yo pueda avanzar de un nivel 1 a un nivel 2 a un nivel 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Este cubo que creé voy a llamarlo detector de rota. Listo. Ahora voy a crear una escena nueva. Que vean que aquí yo puedo crear escenas. Y a esta la voy a llamar derrota. Y si la abro, si le doy doble clic para abrirla, me va a decir que la que tengo en este momento no le he guardado nada. Entonces, guardar. Y vean que al abrirla es una escena vacía, es una escena nueva. Pero yo puedo pues abrir la escena original que tenía mi proyecto o abrir la nueva. ¿Sí? Puedo ir cambiando de una escena a otra. Lo que vamos a hacer es que cuando el jugador toque ese, haga esto mismo que estamos haciendo. Cierre esa escena y pase a la siguiente. ¿Listo? En esta escena vamos a hacer esto. Vamos a crear un Canva. O sea, esta escena únicamente va a tener un Canva y el Canva va a tener esa pantalla que diga perdiste. Entonces, vamos a crear una imagen que va a ser como fondo. Lo ponemos acá. Digamos que perdió, así que pongámosle un color muy malo, muy de advertencia, y pongámosle ahora un texto que diga perdiste el juego. Listo. Lo vamos a poner en negrilla. Y lo dejamos ahí, en la mitad. Listo. Guardamos. Imaginemos que los dos scripts que siguen es para poder hacer esa función. El script que sigue en los videos de la asignatura es para que yo pueda con mi personaje, que si toca un collider, el que sea, me cambie a una escena que yo le indique cuál. Pero imaginemos que eso no lo expliqué. ¿Por qué lo vamos a hacer de esa forma? Vamos a hacerlo con la herramienta que les expliqué la clase pasada, que podían utilizar para ayudarse, que es ChatGPT. ¿Por qué lo va a hacer de esta forma? Porque de pronto terminan la asignatura y ustedes quieren seguir haciendo este tipo de juegos, pero quieren hacer algo tan específico y ya no tienen un tutor que se los guíe. Pueden ayudarse con esta. Entonces, recuerden que lo importante en cualquier inteligencia artificial es darle un contexto. La inteligencia artificial va a tomar ese contexto en cuenta para dar las respuestas que siguen. Entonces, recuerden, ponerlo en el rol de alguien que sabe lo que hace.
actúa como un experto en programación para... Listo. Ahora le voy a decir lo que quiero, pero se lo tengo que decir en el lenguaje de Unity para que él entienda, es decir, en los términos de Unity para que él sepa bien lo que yo quiero que haga y no me cree un script que no me funcione. Entonces, ayúdame a crear un script. ¿Cómo? Necesito que cuando un objeto de juego con el tag player, aquí sería conveniente ponerlo entre comillas para que sepa que ese es el nombre del tag, con el tag player, un objeto de juego con el tag player. Toque un, co- un collider como trigger cambie a una a otra escena de juego. Un coma. Permíteme indicar desde aquí el nombre de la escena. ¿Por qué? Porque él no va a saber, o sea, ChatGPT no va a saber a qué escena se refiere. Quien conoce el nombre de la escena soy yo, porque yo sé el que le puse. Entonces, como ChatGPT no sabe eso, le digo que me permita que desde el script, perdón, desde Unity, yo pueda decirle el nombre de la escena, indicar. Probémoslo hasta ahí. Le voy a dar Enter y vamos a ver cómo me la creo. Y siempre importante ver qué recomendación me da para implementar ese script. Aquí me dice que me asegúrate de asignar el nombre de la escena que deseas al cargar a Unity en el nombre de la escena, en el campo. En el inspector, luego adjunta el script al objeto con el collider. Aquí ya me dice a quién se lo tengo que asignar. Al collider que actúa como trigger, es decir, al que tiene el trigger que me permite que cuando entra en ese campo lo detecte. Y asegúrate de que este objeto tenga el tag player. Cuando le ponemos player, bueno, aquí nos explica un poco para qué nos sirve y lo que ocurrirá. Probémoslo. Voy a copiar este código. Vamos a crear un script nuevo. Create script. Vamos a decirle cambio. No, hagamos una cosa. Pongámosle el nombre que ya está acá. De hecho, es cambiar de escena con trailer, pero en inglés. Papá, me cambié completo. Le vamos a poner ese nombre. Oh, bendiciones en mi doctor. Y así es con todo, chino. Listo. Doble clic. Sí, eso le ayuda, eso le da Y feedback para que haga. copiamos el código. Nos vamos aquí, borramos esto y lo pegamos. Lo guardamos. Esperamos a que Unity nos diga si tiene algún error ese código. En un principio, ninguno, no nos dijo que tenía error y nos decía que se lo agregáramos al collider que queremos que actúe como el que detecta que va a cambiar de escena. Entonces se lo agregamos acá. Y vean que cuando se lo agrego, como yo le indiqué que me permitiera desde Unity decirle cómo se llama la escena que quiero que cambie, pues en este campo solamente escribo texto y le voy a poner el nombre de la escena, que se llamaba derrota. Aquí yo copié y pegué el nombre, pero pueden escribirle derrota, pero ojo, con las mayúsculas y minúsculas tal cual como esté. Probemos a ver si funciona. ¿Quién quita que no funcione? Listo. Voy a hacer que llegue acá y bien. Cayó sobre el cubo, pero porque creo que el cubo no le active la opción de trigger, entonces actúa como un colisionado físico. Se lo activé. Listo. Probemos. Vean que no pasa nada. Y aquí me bota un error. Vean,
Yo sé cuál es el error que pasa acá. El error, se los voy a explicar así, pero se los voy a explicar así para que le preguntemos a ChatGPT que nos dé el paso a paso, en el caso de que ustedes no supieran por qué ocurre esto. El error es que yo tengo que en el Build Settings de Unity tengo que agregar las escenas que se están cargando en el juego. Por defecto, él no agrega nada en esa lista. Como no encuentra la escena cargada con el nombre de derrota, no puede cambiarla porque no la ubica. Bien, esa sería la explicación de un experto. Pero vamos a pedirle a Unity que nos lo explique mejor. Entonces, voy a coger esto y le voy a decir como si yo no supiera lo que había pasado. Entonces, no me funciona. Ponga, sale el siguiente error. Dos puntos y pego el error. Y es lo que yo les digo. El error que se experimenta es porque la escena de rota no está agregada a la configuración de compilación de tu proyecto. La opción de compilación es el Build Settings. Para solucionar esto necesitas agregar todas las escenas que planeas cargar durante el juego a la configuración de compilación. Lo bueno es que él me da el paso a paso. Puedes hacerlo manualmente desde el menú File, Build Settings en Unity. Abre el menú Files, paso 1. Sigamos los pasos que nos dice. Esto ya lo conocemos. Files, Build Settings. Acá está. Selecciona Build Settings, ya lo agregamos. En la ventana que se abre verás una lista de todas las escenas de tu proyecto. Si derrota no está en esta lista, simplemente arrástrala desde la ventana de tu proyecto a la lista de escenas de configuración de compilación. Una vez hayas agregado todas las escenas, le hacemos el botón guardar. Bien, para explicarlo mejor, la lista de escenas que se cargan, eso sí, está en los videos. Si se pierden acá, pueden repasar en los videos. Aparece acá. Vean que por defecto no aparece ninguna escena. ¿Mm? Bien, cuando tengo una escena abierta y le doy en Add Open Scene, él me la agrega acá, la escena que yo tenga abierta. Ojo, la escena que tenga el número 0 siempre corresponderá a la escena que se ejecutará en el juego apenas se ejecute. ¿Mm? Será la primera. Ahora, para agregar la siguiente, yo podría abrir derrota y hacer lo mismo. Teniendo la escena de derrota abierta, darle clic acá. Pero Unity ya nos dijo que también podemos hacer esto. La podemos arrastrar y aparece acá. ¿Listo? Ya está ahora en la lista. Ahora probemos si funciona. Voy a cerrar esta ventana. Y ahora sí, funciona. Si ustedes ven este video, quien no lo haya visto, ven los últimos dos videos de los temas de la semana 5, se van a dar cuenta que sea una solución diferente. Una solución de pronto un poco más organizada, pensando en que yo cargue muchas más escenas. Pero les explico esto para que ustedes sepan que también aquí directamente pueden consultar. Y si les surge algún problema, pueden preguntarles por qué sea el problema y que les dé una explicación paso a paso. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, esto correspondería a este cambio de escena por un detector. La última es cambio de escena. Cambio de escena con un botón de la interfaz. Es decir, que desde la interfaz yo pueda crear un botón y cambiarlo. Les voy a explicar cómo crear un botón, pero lo último se los dejo a ustedes para que o lo vean en los videos o intenten experimentar con ChatGPT a ver cómo lo solucionaría. Voy a guardar esta escena. Para crear un botón, voy a abrir la derrota. El botón lo creamos de la misma forma a como creamos un texto o una imagen. Clic derecho en Canvas, vamos a la opción de UI y hay una que se llama botón. Dice botón TextMex Pro porque es un botón que tiene un campo de texto con esta opción de texto más avanzado. Le doy clic y es lo que es un botón. ¿Mm? Vean que el botón tiene como elementos dentro. Si los despliego, lo que tiene dentro es un elemento de texto que me permite editar el texto del botón. Entonces, digamos, reiniciar.
¿Listo? Así se agrega un botón. Ahora, los botones se les puede agregar funciones que cuando yo le dé clic ejecuten un script o un fragmento de código. Eso se los dejo para que lo vean en el video porque igual el tema, el tiempo se nos acabó. O intenten probar con ChatGPT una solución diferente. ¿Listo? En el video se explica que el botón regrese nuevamente, que al darle clic al botón regrese a la escena 1. Pero ustedes podrían aquí pedirles un script que cuando le den clic reinicie todo el juego. Lo vuelva a empezar de cero. Es otra solución diferente. Un reseteo completo, no que vuelva a la escena, sino que lo reinicie completamente. Como eso no se explica, podrían probar esta solución acá. ¿Vale? Y yo creo que el tiempo se nos acaba. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Listo. Este semestre dicté esta parte con ChatGPT para que de pronto les dé ideas de cosas más avanzadas o se ayuden a solucionar problemas o a crear nuevas soluciones combinando las cosas que ya han visto. Pero recuerden, lo único es conocer los términos en Unity para saber cómo instruirle a que me cree algo. O si no, de pronto me crea algo que puede que funcione o que puede que no. O que no tenga nada que ver con lo que necesito. ¿Listo? Nada. Recuerden que pues ahorita estamos con la transición de la tutora. Entonces, en cuanto a dudas, yo creo que escríbanle un correo directamente a nuestra nueva tutora. Esperen por lo menos a que sea el próximo sábado, porque pues como ya ven, el día de mañana vamos a tener una reunión con ella para que hagamos ese empalme un poco más ordenado. Entonces, si tienen dudas, espérense un poquito. De todas formas, tenemos clase el sábado, así que está cerca. El sábado voy a repasar dudas que tengan de esto. Ya deberíamos empezar con realidad aumentada, pero yo creo que ese sábado vamos a también aprovecharlo a que todas las dudas que tengan de realidad virtual las respondamos ahí y ese sábado que es zanjado ese tema. Lo cerremos completamente. Lo que pase del sábado en adelante es enfocado en realidad aumentada. No voy a devolverme a realidad virtual. Traten de resolver todas las dudas ahí. Si no tienen tiempo para que no han hecho su proyecto ni nada, hagan los ejercicios simples para que ustedes sepan ya cómo implementarlo en su proyecto. Y las dificultades que tengan con el ejercicio simple se las soluciono yo. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Vale. Listo. Pues nada, dejo de compartir pantalla. Voy a tratar de mañana estar en eh, voy a tratar de mañana estar en el grupo de WhatsApp para estar más atento a las dudas técnicas que surjan. Y nada, nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Gracias, Listo, muy profe. amable. Bien. Gracias. Que pasen buena noche. Descansen. Chao. Gracias. Pepino. Y un bocado de pimentón. Sí. Ningún inscrito. Eso muy. Está muy tenaz. ¿Quieres ser uno de ellos? Conoce más en nu.com.co.
Ten cuidado superior. Con 100% más grande duración. Delicioso aroma. Sara, ¿qué se hizo? ¿Y la comida? ¿Termina? Yo me tocó levantarme aquí a mirar esta vaina, pero ¿usted tiene que terminar? Es que son las 10. Sí, ahora sí. Guardan y ahí venía. Tu parche siempre necesita hidratarse con Gatorade porque desarrollaron fórmulas con electrolitos y carbohidratos que ayudan a recuperar que perdemos al sudar, porque para el sudor todas las canchas son sudables. Gatorade. Bienvenido. Por aquí te colocan. Puedes tocar lo que quieras y sentarte en el sofá. Si te gusta algo, tranquilo, puedes llevarte. Este es el cuarto de juegos. Divertido, ¿no? Así queremos que te sientas cuando vayas al club, como si estuvieras en tu propia casa. Encuéntranos en la Plaza Bogotá y Cali. Una novela, 100.000 millones de dólares por comprar. ¿Sabías que Cristal es la primera marca certificada plástico neutro en Colombia? Recuerda, separa, recicla y repite. Pide Cristal, una marca plástico neutro. Pues el paso básico del joropo es este, el de 1, 2, arrasa, 1, 2, arrasa. Tuve una fiesta llanera, se saca a bailar y sí, joropo. Es como la salsa. Nosotros no bailamos la salsa así como nos la describen ahí o sea, ahí en tarima, que eso hace, no sé qué. No, yo bailo así. Yo bailo así. Creo que Yo quiero que me haga la barriga de omega. Bueno, pues, sin bailarina. Ay, no, pues tremenda cola. Es de Carly, es está. Desafiante, buenas noches. Alfa dominó en este ciclo y terminó prácticamente armando un desafío de capitanas para esta noche. Capitana de la escuela, Sagama. Gaspar, capitana de Omega. Fanny, capitana de Beta. David, ¿no fue una decisión muy arriesgada para ti? Mi intuición dice que voy a vivir una de las mejores noches que va a tener el desafío. Y esto es lo que me gustaba. Las admiro, las honro. Y para mí va a ser un honor estar ahí para estar alrededor de ellas. Entonces, mi intuición me dice, vaya y gózatela, disfrute esa competencia, entregue todo lo que tengas que entregar. Y ya de ahí lo que venga en adelante, absolutamente todo es ganancia. O sea, competir contra ellas ya es un premio muy grande, tratando de no, digamos que adelantarme a ningún hecho. Estoy disfrutándome desde ya esta noche. Marley, tú tuviste que pasar esa noche a la intemperie con los Omega. No sé cómo sientes a Ana Mara, a Gaspar, para lo que les espera hoy. Yo siento que ellas la van a dar todas, que son las guerreras, porque llevan varios días sin comer y las escucho hablar y les veo ahorita la actitud, la adrenalina que ya sienten de que van a ir ahorita a competir. Y yo creo mucho en ellas y les doy toda mi energía para que les vaya súper bien. Yo sé que van a volver. Entrenadora y sabes la importancia del descanso para un atleta, para un deportista. Entrenadora. Y tiene mucha ventaja porque descansó en este sitio. Es que hay unas entrenadoras que solamente hacen sometimiento, no practican ni nada. Yo hacerte Mejor dicho, una berraca, ella tiene la fortaleza y tiene confianza en ir adelante. Sé que va a volver a la casa de su peta porque así lo tiene planeado Dios. Y nada, aquí lo único que hacemos es darle el apoyo incondicional.
No, pues a nuestras tres desafiantes de la semana, Samantha, Ay, Dios, Mami, eso no Amable, funciona. qué dicha que se gozaron esta experiencia, desafío, 20 años con todas las de las leyes, pero las metieron una vez terminemos esta conexión, van a tener 5 minutos para que se despidan de todos los equipos. Los espero a todos en este lugar, sentenciada Regina Alexis. Qué placer haberte conocido. Vas a salir victorioso, te daremos a tu bello hijo, gracias. De verdad que el talento que tú tenés, no lo vaya a ver, eso nunca lo vamos a olvidar. Yo quiero comprar un pedido de eso. Y si yo también quiero estar en la tina, comprarla. Así sea las adversidades, ellos tenían que pagar castigo con nosotros, que ellos divertidos y te lleves lo mejor de cada uno. Y nada, espero que seas súper fan de Omega, que por primera seas fan de cada uno de nosotros, que te disfrutes del programa. Y nada, esperemos que tengan la experiencia. Nos gustó mucho conocer. Estamos muy felices de haberte conocido. Nos trajiste mucha felicidad, no solamente por el premio, sino por la comida. De verdad que es una energía súper bonita. Dormí muy bien, sentado, yo también. Y cuentas conmigo allá afuera, en Cúcuta, eres muy bienvenida y bueno, ya acuérdate que estando aquí, estando afuera, hace parte de algo. Siempre Algo así es. Y que tengan muchas oportunidades para que apoyen a muchas más niñas. A ver, cada de fútbol. Con el universo de estar aquí, para mí fue un sueño que ya no sabe cumplir. Y créanme que el estar aquí en cada uno de ustedes es grande. Así que con toda, y yo estoy segura que de aquí va a salir el ganador, que se sabe que es un Hay más muelas que una bracket se ve más. Omega, Omega, Omega. Chao. Buen viaje, gracias. Éxitos a Dani. ¡Te queremos, Dani! Yo también. Y tiene todo para todo, todo para todos, que me encanta de una vez. No se pongas spoiler, porque luego llega a algún lado, se le queda. ¿La prueba es de noche? Sí, No sé. sí, es de noche. Por eso buen día. No se ponga esos collares porque si no llega se enredan a algún lado y dura ahí un rato. Vean, el collarcito. Sí. La persona que yo vistiera. Sí. Vamos, Yo pasaré ahí. Está bien. acá en la primera prueba yo desde Felipe. Me cogió.